Get the most out of your vehicle with GM Genuine Parts and AC Delco original equipment. The only parts designed, engineered, tested, and backed by General Motors. You can find your perfect fit for most makes and models and choose from 3 tiers of parts, including GM OE or gold and silver aftermarket parts. Visit gmparts.com for more information. This episode is brought to you by Welch's Fruit Snacks. Big news for your kids' lunchbox. Welch's Fruit Snacks are now made without any artificial dyes. A snack parents can feel good about and the same delicious taste kids can't get enough of. All made with no artificial dyes. Try Welch's Fruit Snacks today. Cuando cae la noche en México, las historias que fueron olvidadas regresan. Bienvenidos a Leyendas y Relatos de México. No te olvides de suscribirte al podcast y seguir las cuentas de Facebook y TikTok. Hay ciudades que de noche no se apagan, sino que cambian de forma. Salamanca es una de ellas. De día el ruido del tráfico, el comercio, los pasos apurados y la rutina hacen que todo parezca normal, casi predecible, como si la ciudad no tuviera espacio para el misterio. Para la mayoría de la gente, esas horas son territorio del sueño. Pero para los taxistas del turno nocturno, son otra cosa. Son el momento en que la ciudad se queda casi vacía y ellos aprenden a recorrerla como si avanzaran por el interior de un animal enorme que no duerme, aunque respire más despacio. Los ruleteros de Salamanca conocen calles que casi nadie mira, atajos que de día pasan inadvertidos, banquetas donde siempre se junta la misma sombra y esquinas donde a ciertas horas conviene no detenerse demasiado. A fuerza de noches, aprenden a detectar el peligro, a distinguir el miedo verdadero del simple, y a llevar en el cuerpo una clase de cansancio que no sale en la mirada, sino en la forma de agarrar el volante. Por eso, cuando entre ellos empieza a repetirse una historia, no lo hacen por gusto ni por afán de asustarse. Lo hacen porque algo de esa historia se parece demasiado a la verdad. Durante años, en las bases de taxis de Salamanca, se ha contado una leyenda que algunos repiten con una sonrisa nerviosa y otros prefieren no mencionar después de la medianoche. No todos la narran igual, pero casi todos coinciden en lo esencial. Hablan de una niña que se aparece a altas horas de la madrugada por el rumbo de San Roque, cerca de las calles que conducen hacia Aldama y al viejo Panteón de las Flores. Dicen que parece una niña cualquiera al principio, una criatura desubicada, pequeña, callada, con ropa fuera de tiempo y una manera de mirar que obliga a sentir lástima antes que miedo. Dicen también que pide un favor sencillo, que la lleven al panteón, porque ahí la esperan sus padres. Hasta ese momento, la historia todavía podría parecer la de una menor perdida o la de una familia rota por la noche. Lo verdaderamente oscuro viene después. Refreshing Wild Cherry Cola meets smooth cream.
the treat you deserve. Pepsi Wild Cherry and Cream. Treat yourself. K-pop Demon Hunters, Haja Boys Breakfast Meal and Huntrix Meal have just dropped at McDonald's. They're calling this a battle for the fans. What do you say to that, Rumi? It's not a battle. So glad the Saja Boys could take breakfast and give our meal the rest of the day. It is an honor to share. No, it's our honor. It is our larger honor. No, really. Stop. You can really feel the respect in this battle. Pick a meal to pick a side. Ba-da-ba-ba-ba. At participating McDonald's while supplies last. El primer taxista que la vio, o por lo menos el primero cuya experiencia empezó a circular con fuerza entre los choferes, trabajaba en los años 90. Era uno de esos hombres que ya no se sorprendían con facilidad, no porque fueran valientes, sino porque el oficio les había enseñado a tragarse el susto y seguir adelante. Aquella noche le había ido mal. La madrugada avanzaba y apenas había juntado lo suficiente para no volver del todo vencido a su casa. Salamanca estaba envuelta en esa quietud engañosa que a veces se instala después de las 2 o de las 3 de la mañana, cuando ya no pasan casi coches y hasta los perros parecen ladrar más lejos. El taxista manejaba despacio, peleando contra el sueño, diciéndose que haría un último recorrido antes de retirarse a su casa, cuando al dar la vuelta por una calle cercana a San Roque, vio la figura. Estaba sola, parada junto a la banqueta, apenas tocada por la luz amarillenta de un poste. Era una niña de unos 8 o 9 años, quizá 10 a lo mucho. Llevaba un vestido claro, demasiado sencillo, con el borde manchado y la tela vieja, como si no perteneciera del todo a la época ni al resto de la ciudad. No lloraba, no hacía señas desesperadas, solo esperaba. Eso, precisamente, fue lo primero que desconcertó al chofer, porque incluso a esa distancia se notaba que la niña no estaba descompuesta por el miedo ni alterada por el frío. Parecía más bien inmóvil, como si quisiera que tarde o temprano alguien tuviera que detenerse. El hombre sintió de inmediato que algo no encajaba. No era normal encontrar a una niña sola a esas horas en esa parte de Salamanca, y menos con esa quietud tan rara. Sin embargo, el instinto pudo más que la sospecha. Frenó unos metros más adelante, bajó un poco la ventanilla y le preguntó si estaba bien. La niña se acercó despacio. Cuando habló lo hizo con una voz tenue, casi gastada, como si llevara mucho tiempo sin usarla. Le dijo que estaba perdida y que necesitaba que la llevara al panteón porque allí estaban sus papás. El taxista sintió que se le erizaba la nuca. Hubo algo en la forma de pronunciar esas palabras que le dejó un hueco frío en el estómago, pero ya era demasiado tarde para echarse atrás sin sentirse un cobarde. Pensó que quizá la niña estaba desorientada, que tal vez vivía por esa zona y no sabía explicar bien a dónde quería ir. Así que destrabó la puerta trasera y le dijo que se subiera. Desde el momento en que ella cerró la puerta, el ambiente del taxi cambió. Eso es algo que se repite en casi todas las versiones de esta leyenda. No importa si quien la cuenta jura haberla visto él mismo o si se lo oyó a otro chofer de confianza, siempre aparece esa misma sensación, la de que el aire dentro del carro se vuelve más pesado, más espeso, como si la cabina entera se llenara de una humedad ajena a la noche. El taxista del primer relato notó de inmediato un olor raro. No era el olor habitual del exterior ni el de la refinería.
ni el de las calles industriales, ni el del humo reseco que suele cubrir la ciudad. Era un olor a tierra mojada, de flores viejas dejadas demasiado tiempo en un florero, de agua sucia y de algo muy agrio, algo más cercano a la descomposición que a la lluvia. Quiso abrir más la ventanilla, pero no lo hizo. Prefirió apretar el volante y arrancar. Durante el trayecto intentó hablarle para tranquilizarse él mismo. Le preguntó cómo se llamaba, dónde vivía, por qué andaba sola, pero este no obtuvo respuesta. Al mirar por el retrovisor, la vio sentada justo en el centro del asiento trasero, con las manos juntas sobre las piernas y la espalda completamente recta. No se movía, no parecía mirar por la ventana. Tenía los ojos fijos hacia adelante y en esa quietud había algo profundamente equivocado. Una ausencia de gestos infantiles, de incomodidad, de miedo o de curiosidad que la volvía más inquietante que si hubiera estado llorando. El taxista volvió a mirar al frente y sintió que la distancia hasta el panteón se hacía más larga de lo normal, como si la ciudad estuviera estirándose para no dejarlo llegar. Cuando por fin tomaron el rumbo hacia Aldama y apareció la barda del Panteón de las Flores, el hombre sintió un alivio inmediato, un alivio cobarde y prematuro, como el de quien cree que al tocar el destino se termina también el peligro. El camposanto se alzaba oscuro y callado detrás de su muro antiguo. A esas horas no había nadie alrededor, solo la calle vacía, la luz opaca de los postes y la sombra inmóvil del panteón que parecía absorber más oscuridad de la que correspondía a un lugar normal. El taxista estacionó la unidad junto a la banqueta, apagó el motor y se volvió hacia atrás. Le dijo con voz tensa que ya habían llegado, que la puerta del cementerio estaba cerrada y que no veía a nadie esperándola. Entonces preguntó, casi sin querer hacerlo, ¿dónde estaban exactamente sus padres? La niña tardó unos segundos en responder. Luego giró la cabeza hacia él con una lentitud que le apretó el pecho. Bajo la luz escasa del exterior, su rostro parecía más afilado que antes, menos infantil, casi rígido, y con la misma voz baja con que le había pedido el viaje, le dijo que iba a despertar a sus papás para que le pagaran. Esas palabras quedaron suspendidas dentro del taxi como algo helado. El hombre no alcanzó a reaccionar. Antes de que pudiera decirle que no importaba el dinero, la niña abrió la puerta y bajó. El taxista se inclinó un poco para verla por la ventanilla, esperando que caminara hacia la entrada principal, o que al menos se acercara a la reja. Pero la niña no fue hacia la entrada. No dudó, no buscó la puerta, caminó derecho hasta el muro del panteón. La leyenda dice que ese fue el instante en que el miedo dejó de ser una sospecha y se volvió una certeza insoportable. Aquella niña llegó a la barda y se detuvo apenas un segundo, como si reconociera el lugar. Luego alzó las manos hacia la piedra y empezó a subir, no con el esfuerzo torpe de quien intenta escalar un muro demasiado alto, ni con la desesperación de alguien que improvisa. Subió con una facilidad antinatural, pegándose a la superficie vertical como si sus dedos encontraran apoyo donde no lo había, como si la piedra misma permitiera su ascenso.
El taxista, paralizado dentro del auto, vio cómo el cuerpo de la niña se iba adhiriendo a la pared con movimientos rápidos, secos, imposibles de conciliar con una anatomía humana. No escuchó gritos, no escuchó jadeos, solo el roce del vestido, el leve golpeteo de sus extremidades contra la barda y la certeza de que aquello no pertenecía al mundo de los vivos. Algunas versiones añaden que a mitad del ascenso, la niña volteó el rostro hacia abajo para mirarlo. Otros dicen que no hizo falta, que el taxista supo sin necesidad de verla que lo estaba observando. Y otras más juran que en ese momento sus ojos ya no eran los de una niña, sino dos huecos oscuros o dos puntos rojizos encendidos en la sombra. Lo único en lo que casi todos coinciden es en lo siguiente: trepó el muro completo con la velocidad y la ligereza de una araña enorme, y luego desapareció del otro lado del panteón sin hacer el menor ruido. Nadie sabe cuánto tiempo permaneció inmóvil el taxista dentro de su unidad. Hay quienes dicen que no pudo arrancar hasta que empezó a aclarar el cielo. Otros sostienen que logró encender el motor en medio del pánico y salió de ahí a toda velocidad, pero que nunca volvió a ser el mismo. La versión más repetida entre ruleteros cuenta que al amanecer lo encontraron descompuesto, con el rostro bañado en sudor y la mirada rota, incapaz de explicar con claridad lo que había visto, repitiendo solamente que la niña había subido por la pared y que del otro lado la esperaban sus muertos. No murió esa misma noche, pero sí enfermó después y hubo quien aseguró que jamás volvió a trabajar de madrugada. Con el paso del tiempo, la historia dejó de pertenecer a un solo hombre y se volvió parte del repertorio oscuro de los taxistas de Salamanca. Otros choferes empezaron a contar encuentros parecidos. Uno la vio de pie en una esquina cerca de San Roque y decidió no detenerse. Dijo que mientras aceleraba, la niña corrió junto al taxi durante unos metros con una rapidez imposible antes de desvanecerse. Otro juró que la subió al carro y que durante todo el trayecto no dejó de mirar por el retrovisor porque sentía que si apartaba demasiado tiempo la vista, iba a encontrarla más cerca. Un tercero aseguró que nunca la vio directamente, pero que un compañero se bajó del coche blanco como el papel después de recoger a una pasajera pequeña que olía a flores marchitas y a barro removido. Ninguno quiso volver a pasar solo por esa zona a la misma hora. La leyenda creció porque se alimentó del miedo real de hombres acostumbrados a la noche, y quizá por eso pegó tanto en el ánimo de los choferes. Salamanca no es una ciudad ajena al cansancio, a la desolación y al ruido duro de la industria. Tiene calles donde la madrugada parece más larga, más amarilla y más hostil que en otros lugares. Tiene además un panteón viejo, el de las Flores, que arrastra encima no solo el peso de la antigüedad, sino también el de los relatos que han ido pegándose a sus muros con los años. Allí la historia de la niña araña encontró un hogar perfecto, porque une dos cosas que siempre han inquietado a la gente: la imagen de la infancia corrompida y la idea de que ciertos muertos no permanecen quietos bajo tierra. Con el tiempo, entre los taxistas se formó una clase de pacto no escrito. Después de cierta hora, por el rumbo del panteón, se circula con los seguros puestos.
Si una figura pequeña aparece sola junto a la banqueta y pide que la lleven a ver a sus padres, lo mejor es no detenerse. Algunos incluso aseguran que no conviene mirar demasiado por el espejo si uno siente de pronto ese olor a tierra húmeda y flores podridas dentro del coche. Porque si la niña ya está dentro, dicen que quizás sea demasiado tarde. Y tal vez eso sea lo más inquietante de toda esta leyenda. No saber exactamente qué es esa aparición ni de dónde vino. No saber si alguna vez fue realmente una niña, si pertenece al panteón o si solo usa ese lugar como refugio. No saber qué hay del otro lado del muro ni qué clase de padres son esos que duermen bajo la tierra y podrían despertar si es que ella los llama. En Salamanca, hay quienes se ríen cuando oyen la historia y quienes prefieren cambiar de tema. Pero basta con hablar con los taxistas viejos, con gente que haya trabajado años de noche o con vecinos que conozcan bien ese rumbo para notar que algo en sus expresiones cambia al escuchar el nombre de la niña araña. This episode is brought to you by State Farm. You know those friends who support your preference for podcasts over music on road trips? That's the energy State Farm brings to insurance. With over 19,000 local agents, they help you find the coverage that fits your needs, so you can spend less time worrying about insurance and more time enjoying the ride. Download the State Farm app or go online at statefarm.com. Like a good neighbor, State Farm is there. SpringFest is heating up at Lowe's, and for a limited time, we have the extra big deals you need to impress guests. Get your outdoor space ready and save $50 on the select Cobalt 24-volt blower kit, now $79. Plus, save $80 on the Charbroil Performance 4-burner grill, now $199. It's springtime, and our best lineup is here at Lowe's. Valid to 4/13. While supplies last. Selection varies by location. Porque una ciudad donde la madrugada sigue oliendo a metal, humo y cansancio, hay una idea que cuesta sacarse de la cabeza, la idea de que quizás en alguna calle cercana al Panteón de las Flores todavía siga esperando una niña sola, quieta, con el vestido viejo y la voz gastada, lista para pedir un último viaje, y de que el verdadero horror no empieza cuando sube al taxi, sino cuando al llegar al muro del cementerio uno comprende que nunca llevó a una pasajera perdida, sino a algo que siempre supo exactamente a dónde debía regresar. Y así, entre sombras y secretos, terminamos este viaje por las leyendas que habitan en los rincones de México. Pero recuerda, escucha, el viento aún lleva susurros, las paredes guardan memorias y la noche siempre tiene más historias que contar. Hasta la próxima, si es que te atreves. Stitch Fix. Shopping is hard. Let's talk about it. I don't have time to shop, so I buy all my clothes where I buy my seafood. I just want someone to tell me what shirt goes with what pants. I just want jeans that fit. Stitch Fix makes shopping easy. Just show your size, style, and budget, and your stylist sends personalized looks right to your door. No subscription required, plus free shipping and returns. Man, that was easy. I look good. Stitch Fix, online personal styling for everyone. Take your style quiz today at stitchfix.com.